Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para essa atividade de hoje, que é uma atividade da nossa diretoria científica. A diretoria científica é composta de várias comissões. Uma delas é a comissão de pesquisa. E quando eu assumi a diretoria científica, que convidei a Maria de Fátima Chavarelli para ser a coordenadora da comissão de pesquisa, nós conversamos bastante e uma ideia que eu tive, que a Maria de Fátima comprou, né, com entusiasmo, foi da gente tentar trabalhar com pesquisas conceituais, né? E aí surgiu a ideia de pesquisar sobre o conceito de perdão. E depois disso, eu vi que o Alberto estava lançando um livro, e aí nós pensamos sobre o tema, né, um livro com esse tema, e nós pensamos em convidá-lo para conversar conosco sobre o livro dele, sobre esse tema, e também assim servir como um incentivo para a gente continuar na nossa pesquisa. Eu agradeço imensamente o Alberto ter aceitado, imediatamente ele aceitou o convite, ficou entusiasmado também, e agora eu passo a palavra para Maria de Fátima Chavarelli, que é a coordenadora da comissão de pesquisa, que vai coordenar a mesa em que o Alberto vai falar. Muito obrigada pela presença de todos. Fátima, com você. Bom, obrigada. Bom, obviamente que eu vou começar agradecendo, né? Muitas graças, doutor Alberto, por aceitar nossa invitação, não? É um honor recebê-lo e dar-lhe a bem-vinda acá. E vou falar um pouco agora em português. Realmente, a gente está tentando desenvolver essa pesquisa, e a Gleda nos falou, então, desse livro. E aí foi a hora que ela falou em convidar o doutor Alberto para a gente poder pensar e receber mais incentivo, né? Quem sabe essa pesquisa não sai, tá? Então, a ideia é o seguinte: nós vamos abrir para o senhor falar, o senhor tem o tempo que achar necessário. Depois que terminar a sua fala, nós abrimos para as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas pelo chat, ou também falar que querem a palavra pelo chat, e a gente vai tentando conduzir dessa maneira, tá? Antes de eu passar a palavra para o doutor Alberto, eu queria apresentá-lo, falar do currículo dele. O doutor Alberto é membro titular da APA, que é a Associação Psicanalítica da Argentina, né? Ex-diretor do Instituto Ángel Garma, da APA também, professor convidado do mestrado em Estudos da Subjetividade da Faculdade de Filosofia e Letras de Buenos Aires, também convidado para o mestrado e para o doutorado em Psicanálise da APA, autor de alguns livros que são Questões em Psicanálise, Lacan e o debate sobre a contratransferência, O perdão e seus limites, e compilador, junto com Abel Feinstein, do On Training Analysis Debate. Tá? Então, o senhor está com a palavra e fica à vontade. Bueno, muchas gracias Fátima, Gleda y a los colegas de la sociedad. Para mí también es un gusto grande estar con ustedes y poder intercambiar alrededor de esta temática, que me alegro mucho de que a ustedes también les plantee una inquietud por profundizarla, y me parece que es una señal de los tiempos, diría yo, que hay una preocupación compartida en muchas de las sociedades psicoanalíticas de nuestra región, pero también en Europa, por profundizar cuestiones que tienen que ver con la temática del perdón.
De hecho, el texto que yo les mandé, porque me pareció que podía ser una buena base para disparar el intercambio, tiene que ver con la ponencia que me invitaron a presentar en el Congreso de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, de Venezuela, en abril de este año. Y acaba de salir publicado en la revista Trópicos, que es la revista de la sociedad. Le introduje muy pocas modificaciones, lo corté un poco para que no sea muy extensa la lectura y que tengamos más tiempo para el intercambio. ¿Se entiende? ¿Me pueden seguir o tengo que hablar más despacio? ¿Se entiende? Muy bien, muy bueno. Bueno, cualquier cosa me paran y leo más despacio. Bueno, el título del texto es El perdón y sus límites a propósito de un caso clínico. Son cada vez más frecuentes los episodios de abuso y de violencia, tanto en vínculos amorosos y familiares como en el marco social más amplio. El rencor y el odio que despiertan los daños perpetrados pueden tener distintas vías de tramitación. Cada una de ellas abre a inscripciones diferentes en la memoria individual y colectiva, que habilitan construcciones de futuros también disímiles. Es por eso que cobra importancia el abordaje de la disposición siempre presente a la venganza y al resentimiento, así como el análisis de la viabilidad y eficacia de los escenarios de reconciliación, reparación y perdón. Precisar sus dinámicas particulares, así como sus eventuales límites, es objeto, en los últimos años, de una atención renovada en el campo de la filosofía, del derecho y de las ciencias políticas. Con cierta morosidad, los analistas estamos recogiendo el desafío que proponen, en la intimidad de cada cura, estas diferentes posiciones subjetivas. Nos estamos sumando a un debate del que tenemos mucho que aprender, así como perspectivas propias que aportar. Es que algunas de nuestras categorías, deseo inconsciente, goce, represión, posición subjetiva, juicio de condena, pueden ayudar a resolver impases con que tropiezan estudiosos de otras disciplinas. Tomemos un ejemplo. Se acepta que el perdón supone la voluntad de relanzar el vínculo que el agravio del victimario puso en jaque, y que, a diferencia de la mera disculpa, requiere una doble renuncia por parte de la víctima. Una renuncia a la venganza, pero también al rencor, al odio contra el perpetrador. La reflexión ética y filosófica ha subrayado el carácter necesariamente genuino de esta doble renuncia, sin atinar a precisar los parámetros que puedan hacerla viable, sustentable. Es aquí donde la cura analítica permite discriminar las condiciones subjetivas que hacen posible una renuncia genuina, respecto de aquellas que promueven una renuncia voluntarista o aún hipócrita. Es que amplía el horizonte de la escucha más allá de los límites de la voluntad, pero también de la buena o mala fe consciente del sujeto, donde se detiene la ética tradicional. Al hacer audibles sus fundamentos inconscientes, torna comprensible, por ejemplo, el calvario, en rigor el escenario de goce vengativo, en que se convierten continuidades vinculares asentadas en reproches interminables, que brotan de un perdón frágil o pseudo perdón que llamaremos neurótico. Esto es, sostenido en la represión de un odio subsistente y amenazado entonces por los embates de su tercer tiempo, el retorno de lo reprimido. La renuncia, entre comillas, a la hostilidad, en este marco,
tiene entonces un carácter precario. Queda expuesto a retornos del goce vengativo, anudado a retoños del sadismo edípico. Dejo planteada tan solo la conveniencia de avanzar en una formalización más rigurosa de la noción de juicio de condena, que designa en la reflexión freudiana un más allá de la represión. Permitiría esclarecer las condiciones metapsicológicas que hacen posible un perdón genuino. De hecho, le dedico un capítulo del libro a desmenuzar y a profundizar esta noción, respecto de la cual Freud nos da algunas indicaciones, pero nunca desplegó todos sus alcances metapsicológicos. Nos dejó, sí, algunas indicaciones valiosas. Voy a introducir algunos puntos para el debate utilizando una crónica publicada recientemente por Eva Liberti, una reconocida psicoanalista argentina. Eva Liberti es una psicoanalista de larga trayectoria en Argentina, muy reconocida, que ha tenido un papel muy importante también en todos los movimientos de derechos humanos, en todos los movimientos ligados al movimiento feminista, y ha sido y sigue siendo todavía una gran difusora del psicoanálisis. Y me pareció interesante que cuando yo estaba armando el texto para la presentación en la Sociedad de Caracas, sacó un texto muy interesante con un caso clínico muy recortado en un periódico de Buenos Aires que se llama Página 12. Yo me puse en contacto con ella se sintió muy agradecida de que yo retomara su texto para plantearlo en el Encuentro Psicoanalítico de Caracas. Me pareció que era un texto que tiene el mérito de llamar la atención, a partir de una historia breve y muy bien planteada, sobre lo que el autor evoca como el inmenso y universal problema de la culpa y el perdón. Una afirmación que propone ya un punto para la reflexión. La universalidad de la problemática de la culpa, como la del deseo, es clara para los analistas. Pero ¿ocurre lo mismo con el perdón? Es decir, ¿es tan universal como esas otras categorías? La moderna psicología experimental tiende a responder afirmativamente esta pregunta. Es lo que sostiene, por ejemplo, el libro que tiene un título muy curioso ya, Más allá de la venganza, la evolución del instinto del perdón. Es un libro de Marcel McAuliffe, que es el director del Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de Miami. Elevado, podríamos pensar si elevado o rebajado, a la condición de instinto, el perdón cobra un alcance universal, inescindible de la condición humana. La así llamada psicología positiva transita esta vía y promueve también el perdón como la opción universal para renunciar a la venganza y dar vuelta a la hoja ante daños y abusos diversos. Sorprende que algunos psicoanalistas abreven en esta perspectiva y reivindiquen el perdón como el recurso necesario y obligado para elaborar un daño y superar resentimientos neuróticos. En estos planteos, no acceder al perdón supone un desacuerdo patológico con el deber ser, sea el deber ser programado por el instinto o sea el deber ser prescripto por el mandato moral. Después lo podemos conversar esto, por supuesto, con más detalle, pero una analista muy sólida, a la que yo respeto mucho, como Julia Kristeva, sostiene firmemente esta posición en varios de sus libros. La respuesta de Freud a la pregunta del periodista estadounidense Viereck es un reportaje muy lindo, se me ocurre que ha de estar traducido también en Brasil, porque no figura en las obras completas de Freud. La respuesta de Freud a la pregunta del periodista Viereck marca una diferencia radical
con esta perspectiva que mencionábamos antes. Siempre tengo la impresión, había observado Viereck, de que el psicoanálisis induce en quienes lo practican el espíritu de la caridad cristiana. No hay nada en la vida humana que el psicoanálisis no pueda hacernos comprender. Y remató su comentario con una frase de la escritora católica Madame de Staël: comprender todo es perdonar todo. Hasta ahí Viereck. Y parece que Freud, Viereck lo cuenta en el reportaje, se enojó, dio un golpe de puño sobre la mesa y en forma muy vehemente dijo: al contrario, comprender todo no es perdonarlo todo. El psicoanálisis nos enseña no solo lo que podemos soportar, sino también lo que debemos evitar. La tolerancia del mal no es de ningún modo un corolario del conocimiento. Hasta ahí la respuesta de Freud. Esta tesis que evocábamos hace un rato, universalizadora del perdón, ha sido además fuertemente cuestionada en el mundo académico en los últimos años. De los debates ha habido una infinidad de jornadas, plenarios, paneles en distintas universidades estadounidenses, francesas, también inglesas, algunas españolas, dedicadas a abordar la temática del perdón desde la filosofía y desde la ética en particular, también desde el derecho. De estos debates surge que el perdón se inscribe en la serie de las llamadas prácticas de reconciliación. Esto es, los dispositivos simbólicos históricamente condicionados con que cada cultura cuenta para dirimir y resolver conflictos atravesados por una significación de daño entre particulares. El libro de David Constant, que se llama Antes del Perdón, es categórico al demostrar la ausencia del concepto de perdón en las culturas griega y romana, así como en rastrear los anacronismos en que incurren las versiones habituales del Viejo y el Nuevo Testamento al traducir como perdón términos griegos que en realidad evocan un campo semántico muy diferente. Pero vayamos al relato de Ghiberti. La analista recibe la consulta de una mujer madura. Também o que você falou? ¿Cómo? Como Débora. ¿Sigo? Eu sei. Mas você não está bem? Mas não está. ¿Continúo? Ah, Bueno, pero vayamos al relato de Ghiberti. La analista recibe la consulta de una mujer madura cuya hija de 22 años está por casarse. De niña, la joven fue abusada sexualmente por el padre, que debió cumplir por ello una condena de varios años. La madre fue la denunciante ante la justicia y el testimonio en el juzgado de la hija, ya en ese entonces puber, fue crucial en el proceso. Hete aquí que, cumplida su condena, el padre recupera la libertad, contacta a la hija y ésta acepta reiniciar el trato, pese a la indignación de la madre. Se trata del primer roce entre ambas, que hasta ese momento, dice la madre, han sido muy compañeras, de contarse todo. Pero lo que en realidad precipita la consulta de la madre es el inminente casamiento de la joven. Ocurre que la familia del novio, muy creyente, muy católica, planea una ceremonia religiosa clásica. Quieren a la novia ingresando al altar, de la mano de su padre, es decir, del violador, seguido por la madrina. Esto es la madre, otrora denunciante del violador. El novio y su familia ignoran la historia previa, hasta ahora ocultada por la joven. Esta no deja de rogar a la madre que no se oponga a la planificación. Al fin y al cabo,
ella, la víctima, había perdonado a su padre. ¿Por qué entonces no podía hacerlo su madre también? Y ahí Eva Ghiberti interrumpe el relato y se pregunta, ¿hay hechos imperdonables? Al hacerlo retoma y hace suya esta pregunta de la madre. En realidad fue la madre la que planteó la pregunta. ¿Hay hechos imperdonables? Y nos instala de un plumazo en el núcleo vivo de otro de los debates actuales sobre el perdón. Para el filósofo estadounidense Charles Griswold, se trata de una virtud moral. Considera el perdón como una virtud moral. No perdonar supone entonces una moralidad precaria. En la misma dirección se inscribe la tesis de Julia Kristeva, cuando dice, el perdón es la tercera vía, la única salida entre el sometimiento y el homicidio vengativo. Es una tesis fuerte. Pero si respondemos afirmativamente la pregunta de Marras, y en línea con la orientación freudiana, admitimos la existencia de hechos imperdonables, el perdón ya no sería única salida. Perdería el prestigio de representar la opción ética excluyente frente al desfallecimiento moral implicado en el sometimiento o en el rencor vengativo, y recuperaría su espesor ético ese límite a la reconciliación que puede levantar lo imperdonable. Podemos vislumbrar el alcance ético de la decisión de no perdonar en el testimonio de una mujer sudafricana. En una de las audiencias de la Comisión de Verdad y Reconciliación, durante el juicio al miembro de la policía política que había dado muerte bajo tortura a su marido, esta mujer concluyó su alegato así: un tribunal o un gobierno no pueden perdonar, solo yo podría hacerlo, y no estoy aún preparada para perdonar. Y este es otro punto de debate. Si el perdón es un proceso, como yo considero, eminentemente subjetivo e intrapersonal, si corresponde exclusivamente a un proceso de subjetivación que puede desarrollar quien se considera víctima, o si el perdón puede ser ofrecido por instancias terceras que no sean exactamente la víctima y que se arrogan el derecho de perdonar por la víctima. Ghiberti nos transmite el impacto que le produce la pregunta, que la fuerza a encontrar respuestas. Estas se multiplican en el curso de la entrevista, nos dice, en un giroscopio demencial, proponiendo argumentos enfrentados para avalar una u otra elección, perdonar o no perdonar. Y entonces se pregunta en el texto, ¿era injusto no perdonar? Y si en los avatares de los años el padre se hubiese arrepentido y buscara genuinamente el perdón de su hija, ¿qué experiencias tenemos con violadores que han cumplido su condena? Sabemos que en libertad vuelven a violar. ¿Deberíamos dar por válida la supuesta redención del personaje? O sea, creer en la palabra de un violador que había reaparecido en el momento justo en que podía incorporarse a la vida de la hija. Hasta ahí las reflexiones de Ghiberti. Los juristas han intentado responder la misma pregunta que atribula Ghiberti, como podría ocurrir con cualquiera de nosotros, colocados en la misma situación. Orientado por los desarrollos de Hannah Arendt en torno a los daños que por su magnitud no son susceptibles de resarcimiento, el discurso jurídico ha avanzado en la tipificación de aquellos hechos que considera imperdonables y por lo tanto imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad. La lógica propia de este discurso, o sea, del discurso jurídico, requiere de la objetivación.
Los rasgos que definen estos daños deben ser válidos para todos. Esto es, para toda víctima que los hubiera padecido. Es un requisito propio del discurso jurídico. Universalizar las tipificaciones y, por lo tanto, los castigos que de ellas se deducen. La aproximación psicoanalítica, en cambio, no trabaja con hechos objetivos. Apunta, en cambio, a alojar la significación particular que el hecho adquirió para el sujeto y verifica una y otra vez que el sentido y la magnitud del daño experimentado constituyen dimensiones exquisitamente subjetivas, dependientes del momento y de la escenografía edípica singulares en que se inscribió el evento para el sujeto, así como de las resignificaciones de las que pudo ser objeto en función de experiencias ulteriores, entre ellas, por supuesto, la experiencia analítica. Podríamos decir, evocando a Ferenczi, que el hecho se inscribe en la escala definida por la ecuación personal de cada quien. Seguramente por eso, volviendo a nuestro caso, la ecuación personal no sea la misma para ambas protagonistas, para la hija y para la madre. La subjetivación y la cuantificación del daño han de haber sido seguramente diferentes. La madre, atravesada por el clivaje subjetivo que la hace también mujer, además de madre, puede haberse sentido, además, engañada por su pareja, por el violador. El padre no fue para ella solo el abusador de su hija, sino también el hombre que le fue infiel con otra. Y la hija, junto al odio contra el padre abusador, ha de haber sentido también culpa por haberlo traicionado al denunciarlo en complicidad con su madre y, en un plano más profundo, por las resonancias de goce convocadas seguramente por el abuso. En la misma línea, la indignación actual de la madre no ha de reconocer solamente raíces éticas. Son aquellas en las que parece detenerse Ghiberti, que nos comenta que la madre estaba horrorizada por la situación de mentira promovida por su hija. De mentira al novio y de mentira a la familia del novio. Podemos suponer que su indignación ha de corresponder también al registro de traición, ahora por parte de una hija con la que hasta el momento ha funcionado en bloque, en alianza. Una hija que, como bien advierte el analista, racionaliza como perdón su posición culposa frente al padre, al que fantasea haber destruido en alianza edípica con su madre. Acá una nueva pregunta que se hace Ghiberti. ¿Esta madre consultante debería aceptar vestirse como madrina para esa boda? Semejante dilema no puede quedar en manos de la modista, dice irónicamente Ghiberti. Tampoco en las del analista, pensamos por nuestra parte. Es que el analista está relevado de entregar una respuesta, se trataría de su respuesta a los dilemas éticos de su analizante. No por ello le espera un camino menos arduo, pero para él, para el analista, más apasionante. Consiste en brindar el marco adecuado para acompañar a quien lo consulta a verificar el escrutinio de su propio deseo. ¿Se dice escrutinio en portugués también? Bien. Sí, bárbaro. Es una bonita expresión de Lacan en el Seminario de la Ética. El deseo del sujeto para Lacan es un punto de llegada, al que se arriba habiendo practicado un relevamiento sin proscripciones, sin las proscripciones que instala la represión. Estoy extremando la metáfora de Lacan.
se trata de establecer si las mociones libidinales que apuntan a relanzar el vínculo pese al daño sufrido se sobreponen genuinamente al odio reprimido contra el perpetrador. Solo entonces se podrá apuntar a un perdón genuino. Y resulta claro que a nuestra joven protagonista le resta mucho por transitar para arribar a ese punto. Es por eso que Ghiberti habla de lo que ella entiende por perdón. En nuestros términos, se trata de un perdón neurótico, asentado en la represión. Queda abierta para la joven la opción de discriminar el lugar del genitor y el lugar del padre. Es una distinción que le permitiría habilitar de pleno derecho a otros sujetos con la función paterna, para recibir de ellos el don simbólico que ilusiona obtener en la ceremonia nupcial. Es que en la escenografía fantasiada se trata justamente de que un padre pueda, por fin, entregarla a otro hombre, en lugar de retenerla como objeto de goce, como hiciera su genitor mediante el abuso perpetrado. Y queda abierta para la madre la opción y la posibilidad de procesar sus deseos vengativos de mujer engañada, que perpetúan el resentimiento contra su expareja. Es lo que podría permitirle acotar los límites de lo que ahora vive como imperdonable. Límites que para un analista son siempre el punto de llegada de un trabajo elaborativo. Transitarlo y lograr que el daño reviste como cosa juzgada suele apaciguar al sujeto, permite un dar vuelta a la hoja más efectivo que el que se obtiene con el recurso voluntarista a las buenas intenciones. Bueno, hasta ahí el texto y gracias por la atención. Muchas gracias. Muy lindo su texto, que incita muitas reflexões. E agora nós podemos abrir e as pessoas que tiverem interesse podem colocar as perguntas no chat ou então até pedir a palavra. Bom, já que ninguém começou, então eu vou tentar pensar alguma coisa. Existem várias vias para a gente poder... O senhor me entende falando assim? Sí, sí, te sigo bien, Fátima. Existem várias possibilidades para a gente pensar a dinâmica do perdão. Se é possível, se não é possível. Eu achei que esse caso que o senhor traz no texto é pior do que a Medea. É muito violento, né? Ao mesmo tempo, eu acho que entendi a situação da filha, né? Agora, dá para... Ahí no te seguía, al mismo tiempo que podemos entender a situação da hija. Ajá. Porque são duas situações muito diferentes para ambas, não? Então, eu pergunto se o perdão em Freud estaria mais ligado ao auto-perdão, já que a gente sabe que há um pacto entre ego e superego, e se seria, obviamente, ele é um processo intrapsíquico, mas se estaria nessa esfera, nesse jogo em Freud. Como que o senhor pensa aí? Bueno, es una muy linda pregunta, te la agradezco, Fátima, y por supuesto que es un punto controversial, porque en Freud no hay una elaboración rigurosa de la temática del perdón.
Hay sí algunas referencias que a mí me parecieron muy ricas, que yo las recorro en uno de los capítulos del libro, y que nos permiten hacernos una idea de lo que era la conceptualización implícita, vamos a decirlo así, de Freud respecto del perdón. Y más bien daría la impresión de que la orientación freudiana va un poco en la línea de la orientación dominante, diría yo, hoy por hoy, en los desarrollos en otras disciplinas, que hacen del perdón, del trabajo del perdón, un trabajo de elaboración subjetiva al estilo del trabajo del duelo, pero que están íntimamente ligados al vínculo con el perpetrador. En ese punto, Paul Ricoeur, lo han de conocer, el filósofo francés, fenomenólogo, muy atravesado, él, igual que Derrida, en sus elaboraciones por el psicoanálisis. En ese sentido es muy interesante la diferencia que a grandes rasgos se puede encontrar entre las elaboraciones de filósofos estadounidenses y las elaboraciones de filósofos franceses. Son muy ricas ambas, pero las elaboraciones y conceptualizaciones sobre el perdón de filósofos franceses en general están atravesadas por la referencia psicoanalítica, en particular a Freud y en muchos de ellos también a Lacan. Es una referencia que está en general ausente en las elaboraciones también muy ricas de los filósofos estadounidenses, que tienen más un abordaje, podríamos decir, fenomenológico, descriptivo. Paul Ricoeur tiene un libro muy lindo que se dedica a la memoria, y el último capítulo, un capítulo muy extenso, está dedicado a la problemática del perdón. Y ahí él cuestiona seriamente la idea del perdón como un proceso intrapsíquico que se agotaría en el sujeto, porque dice, y es muy interesante, que a partir de las enseñanzas freudianas tenemos claro, dice él, que toda la dimensión de autocomplacencia, toda la dimensión narcisista que se puede jugar en la autoevaluación de las propias conductas, y en ese punto en la posibilidad de autoextenderse o no el perdón. Nosotros podríamos ir un poco más lejos y pensar que no se trata solamente de la autocomplacencia, sino también de las dimensiones de goce masoquista que pueden perpetuar al sujeto en una recriminación encarnizada respecto de sus propias conductas o sus propias fantasías. En ese sentido, yo me inclino más a ubicar la problemática del perdón como una problemática que se dirime entre particulares, uno de los cuales ocupa el lugar de la víctima, y del ofendido, del injuriado, del afrentado, y otro el que es el que ocupa el lugar del perpetrador. Es por eso que para muchos autores la posibilidad de iniciar y de darle una base sustentable al proceso intrapsíquico que puede a veces desembocar en otorgar el perdón, requiere de un discurso de arrepentimiento genuino por parte del perpetrador. Y sin discurso de arrepentimiento genuino de parte del perpetrador, hay cierto acuerdo, y la clínica me parece que lo muestra también, resulta muy difícil que la víctima pueda avanzar en un proceso de elaboración que pueda desembocar en la dimensión del perdón. Sobre todo porque si falta un discurso de arrepentimiento genuino, el perdón, entre comillas, así otorgado, puede tener
una faceta masoquista clara, porque puede suponer para la víctima exponerse a poner la otra mejilla, para reiterar, para repetir los escenarios de afrenta, de injuria, de maltrato, de violencia al que se vio expuesta por la conducta previa del perpetrador. Me parece que es una referencia fuerte para poder pensar esta dimensión necesariamente intersubjetiva del proceso de elaboración del perdón y arrancarlo de la dimensión exclusivamente intrapsíquica, exclusivamente intrasubjetiva, que tendría que ver con lo que podríamos llamar autoperdón. No sé si soy claro, pero igual yo les transmito mi impresión, les transmito mi posición al respecto. No deja de ser, y por eso bienvenida a la pregunta, un punto de debate controversial, de los ricos puntos de debate y controversiales que hay en esta temática con tanto espesor. Claro. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere falar? Eu vou continuar. O senhor falou de Kristeva. Kristeva tem uma frase que para mim é muito forte, que é outra, que não foi a que o senhor citou. Ela diz o seguinte, que o desejo de vingança é o denegrimento de si próprio. El deseo de venganza es Denegrimento negrimento. de si próprio, de la própria persona. Ah, que es denigratorio para la propia persona. Ajá. Isso. Uh-huh. É muito impactante. Quase. Sí, sí. Não é verdade? Uhum. Es muy... Sí, perdón, te interrumpí. Coméntame. E se eu lhe entendi, me parece que o senhor pensa que o desejo de relançar o vínculo é o que permite perdoar. No meu entender, teria um desejo de vinculação, primazia de Eros, por exemplo, que isso é o que permite a capacidade do perdão. ¿Puedo? Quer falar, Anália? Por favor. Sí. Nada, me parece que lo que complejiza o diferencia la versión de Kristeva es que ella incluye, digamos, ella tiene una perspectiva moral, ¿no? Acerca de lo que para nosotros los psicoanalistas son afectos. Para nosotros no es ni mejor ni peor. El deseo de venganza o me parece que esta es la apertura que necesitamos. Sí. No sé, Kristeva hace un elogio del perdón, y me parece que el tema es digamos, la posición subjetiva decidida a no perdonar. O sea, hay cosas que no se pueden perdonar y que si ya introducimos una perspectiva moral como la de Kristeva, me parece que ahí ya se nos dificulta escuchar y alojar en nuestros pacientes lo que sea, y si lo que hay es deseo de venganza, es legítimo, digo. Sí. No sé. Perdón. Perdón. Muy bueno. Nada mais legítimo do que o desejo de vingança.
Por eso, digo, Nada, decirle a la nada. gente de Sudáfrica que no es, decirle a la gente de Sudáfrica que no es legítimo el deseo de venganza, ¿no? A vingança é o desejo de vida. Ah, De você se vitalizar. A única coisa que salva a vida é a vingança. Bueno, es muy interesante esto que traes, Paulo, lo que trae Analía también, porque, bueno, forma parte de los debates, ¿no? A ver, yo diría que, por supuesto, estoy de acuerdo con esto que dice Analía en el sentido de que, y Paulo también, que el deseo de venganza es un deseo más que puede aparecer en el curso de un análisis. Sí. Y que en ese punto me parece que no es una buena posición para el analista la de considerar que hay afectos buenos y afectos malos, y que habría que promover los afectos buenos y de alguna manera intentar sofocar los malos, porque es el camino de la represión. Ese camino es el camino que transitan las religiones, que transita la cultura en general, en términos de desalentar la venganza, por ejemplo. Y partimos de la base de que quien consulta a un analista es un sujeto a quien las normas morales de la cultura, de la religión, de la educación, le resultan chicas, le resultan insuficientes para poder tramitar el volcán de afectos, de emociones, de representaciones contradictorias que sabemos que hacen a la cartografía del humano. Los humanos somos heterogéneos y en ese punto estamos tan habitados por emociones de amor como por emociones de odio. Y hay en Freud muchos testimonios, muchas indicaciones valorativas en ese sentido de el componente de odio, de rencor, que forma parte de esa paleta que al modo del pintor forma parte del registro del humano. En ese punto yo también sería un poco cauto en relación a ver, matizaría, modularía un poco la afirmación fuerte de Paulo, cuando Paulo dice que el deseo de venganza es un deseo vital. Lo es, pero también la decisión de perdonar o la decisión de no perdonar también pueden serlo, y pueden excluir la venganza. Sí. O sea, yo diría, no necesariamente la venganza sería el único camino también de afirmación vital del sujeto que ha recibido una afrenta, una injuria, un daño, un maltrato. Lo que en la clínica grande de la cultura, o sea, en nuestros países y los países latinoamericanos, estamos muy atravesados por estas situaciones porque hemos vivido muy recientemente y seguimos viviendo situaciones atroces de vulneración de derechos humanos, secuestros, torturas. No solamente fueron patrimonio de dictaduras recientes, sino que también son parte del presente de nuestras realidades democráticas, lamentablemente. Me parece, mi impresión, es que la vía de la venganza en los particulares está tanto más, resulta tanto más seductora y tanto más atractiva cuando el Estado o una terceridad no pueden castigar en forma consistente al perpetrador. O sea, cuando los mecanismos legales de la sociedad, de cualquiera de nuestras sociedades, fallan, son deficitarios para, por un lado, registrar
el daño que se ha producido, pero también para administrar un castigo justo, es en ese contexto en el que florece y se desarrolla con más virulencia el deseo de venganza. Y esto trasladado al ámbito de particulares, me parece que también podemos verlo en las situaciones intrafamiliares, cuando no hay un consenso familiar, por ejemplo desde los padres, claro, en lo que se refiere a sancionar ciertos excesos, a castigar simbólicamente ciertos excesos, y queda más en manos del particular afectado, puede ser una esposa, puede ser un marido, puede ser un hijo, puede ser un hermano, queda más en el particular afectado la tentación, el deseo de ejercer justicia por mano propia. Ejercer justicia por mano propia es una buena formulación del deseo de venganza. Y es claro que se recurre a ejercer justicia por mano propia ahí donde una mano ajena, la mano del Estado, la mano de los padres, la mano del consenso familiar, resulta deficitaria para administrar un tipo de justicia que de alguna manera ayude a la víctima a elaborar el daño que recibió, el daño del que fue objeto. En principio, por la vía de reconocerlo, de aceptar que ha sido objeto de um daño. Mas quando você tira o desejo de vingança, você denega o direito da vítima. A vítima só procura a reparação quando ela é reconhecida como o seu direito desejar a vingança. Não digo a questão moral, é a questão de que o sujeito que não deseja a vingança, que é agressivo, ele já está morto. Sim. Por isso que eu digo que a vingança é pulsão de vida. A vingança, a busca da vingança é uma pulsão de vida. Não é uma pulsão de morte. Não é Thanatos. É Eros. Eu quero colocar para se preservar perante o outro como humano, eu quero me vingar. Sim. É o caso das crianças negligenciadas. Por que elas não conseguem se resolver? Porque elas não se sentem no direito da vingança. A criança, quando ela é negligenciada, ela fica mortificada. Isso. Ela só pode se transformar em vital quando ela recupera a capacidade dela de denunciar o agressor. E quando ela é reconhecida no seu direito de denúncia de ter sido agredida. Por isso, precisamos da instituição do outro para que possa ser reconhecido o direito de se vingar. Porque se não tivesse desejo, fica imobilizado, fica mortificado. O problema é quando há uma retaliação nisso, quando é um processo retaliador. Aí saímos fora do desejo de vingança. É um processo retaliador em que fica continuamente alimentado o desejo de matar o outro. Mas a reconciliação, ela parte do princípio de que eu posso ter o desejo de me vingar. Eu quero ser reconhecido naquele ato que eu fui lesado. Por isso que perdoar a gente perdoa, mas esquecer nunca, né? Porque essa questão existiu uma marca. Existe uma marca intrapsíquica que, para poder ser elaborada, você tem que ter o direito de reivindicar o reconhecimento da dor. Por isso que a escravidão nunca conseguiu se resolver no Brasil. Eu não sei na Argentina como é que se resolveu, mas no Brasil, por exemplo, a questão da relação do negro, escravo, com o branco, é uma coisa muito difícil.
porque precisa ser reconhecido de que ele foi lesado. E é uma questão muito difícil isso, porque por causa da diáspora negra, tem toda uma discussão por trás, como que o branco não reconhece que agrediu, e o negro se vê agredido pelo branco. Esse é o grande problema. Eu não sei se tem solução isso, mas o direito de reivindicar isso, o direito de ter um desejo de vingança, é preciso ser reconhecido isso. Senão não saímos do lugar. Uhum. Ficamos paralisados. E a paralisia é a morte. Uhum. Francis Fanon, um psicanalista, psiquiatra, ele dizia que o colonizado só consegue se sentir existindo quando ele aterroriza o colonizador. Sí, sí. E aí ele se sente vivo. Mas Pois quando... deixa, Paulo, deixa eu só te fazer uma... Mas, ao mesmo tempo, a vingança não anula a agressão sofrida, né? É verdade. Fica... Porque não há um processo reparador. Porque esse Sim, processo reparador é interno. Mas o direito, quer dizer, você dizer assim, não, denigre a pessoa que quer se vingar, ela está tirando o direito da pessoa de desejo de vingança. Não, eu entendo. Há um conceito moral aí. Concordo Sim, eu com acho a que... colega que ela disse. Isso é um conceito moral da Cristela, se ela falou Sim. isso. Não sei Sim, se ela mas é falou que isso. me parece algo que acaba ficando sem saída. É nesse sentido que eu quero dizer. Não, eu acho que o desejo de vingança é algo compreensível, e eu acho que realmente é pulsão de vida, mas, ao mesmo tempo, é algo porque o ocorrido não muda. Né? A agressão sofrida não muda. Como essa história, esse caso clínico que o Alberto apresentou, né, relatado por uma outra colega, né, a violação que a filha sofreu não muda. Mas a dor maior é que o não reconhecimento do sofrimento. Sim, sim. Essa é a dor maior. Não, mas eu acho que é o que a gente vive no consultório com os pacientes que sofreram qualquer tipo de violência, né? Eu acho que a vítima tem que reconhecer que ela foi vítima de algo, né? Porque existe sempre uma tendência à culpabilização da vítima, né? Também, não? Esse é o grande problema, né? Bueno, yo celebro este contrapunto, esta discusión, porque forma parte de lo rico de esta problemática. Y me parece que mi impresión es que como analistas nos conviene detenernos mucho en el caso por caso, en la singularidad de cada situación, y en ese punto tratar de cuidarnos de incurrir en generalizaciones, en juicios universales, porque me parece muy valioso lo que traía Paulo. Yo estaría de acuerdo que en algunas situaciones, pero subrayo lo de en algunas situaciones, el deseo de venganza forma parte de una aspiración que podríamos adscribir en esta dualidad freudiana a lo que habitualmente llamamos instinto de vida. Pero también es cierto que en algunas situaciones el deseo de venganza, y acá retomo esto que traía Gleda, si es que le entendí bien, puede perpetuar al sujeto en un resentimiento crónico que le dificulte poder dar vuelta a la hoja en algún momento y en ese punto encarar un proyecto de vida que no esté necesariamente ligado a la identificación con el lugar de la víctima, porque también es una posición
subjetiva problemática, la de aquellos sujetos que emergen de una situación de afrenta, de injuria, de ofensa, de daño, cristalizando una identificación al lugar de la víctima. Es una posición problemática respecto de la cual podemos tener una aproximación en esas tres carillas tan ricas que Freud le dedica a lo que llama las excepciones. Esos sujetos que se sienten excepciones porque han sido maltratados por la vida y que por eso se consideran con derecho a un resarcimiento por parte de la vida. Y ese resarcimiento en algunos casos los lleva a infringir normas, a infringir pautas, porque consideran que lo tienen permitido por el hecho de que transportan el blasón, la insignia de haber sido en algún momento victimizados. No digo que esta sea siempre la posición de la víctima, pero es uno de los riesgos de esa posición subjetiva que tiene que ver con la identificación al lugar de la víctima. El otro también está ligado a el silencioso goce masoquista que depara eternizarse en la posición de la víctima. Por eso, creo que vale la pena abrir el espectro, abrir el abanico en relación a la multiplicidad de posiciones subjetivas que pueden sostener lo que aparece como un deseo de venganza. Porque en algunos casos puede tener una fuerte impronta de Eros y en otros casos puede tener una fuerte impronta tanática, en la medida en que perpetúa al sujeto en esta posición a la que hacía referencia. ¿Puedo hacer una pregunta en relación a esto? Só un minutito, por favor. Antes, tenemos acá una secuencia. Quem habló agora foi Cecília? Sí. Sí, entonces hay una pregunta, después Fernanda, ¿quieres hablar? Y después Cecilia. ¿Puede ser? Ok, gracias. Sí, sí. La pregunta es, la persona solicita que hable otra vez la citación de Freud. Que hable sobre la citación, las palabras de Freud, ustedes comentaste. Sí, sí. Bueno, agradezco también la referencia. Una sola cosita, por todo lo que estaba diciendo antes, me parece que la posición de Julia Kristeva en esta cita que Fátima nos evocaba, que te la agradezco también, Fátima, me parece que justamente es cuestionable desde la perspectiva generalizadora, universalizadora en la que recae Kristeva, porque es factible que en algunos casos cuando la impronta tanática del deseo de venganza impregna la subjetividad del sujeto, ahí sí podríamos decir que desacredita al sujeto el deseo de venganza, pero está muy claro que no es lo que siempre ocurre, no con todo deseo de venganza ocurra eso. Y de hecho, quizá con esto completo y voy al otro, pero si uno piensa lo que era la posición de los la posición ética de los anarquistas, los militantes anarquistas, a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, Sartre tiene una obra de teatro muy rica en ese sentido que se llama Los Justos, que tiene un espesor ético notorio. La posición de los anarquistas mucho tenía que ver, de algunos anarquistas, tampoco podemos generalizar acá, pero la posición ética de algunos anarquistas tenía que ver con ejercitar un deseo de venganza sobre el victimario, sobre el perpetrador, sobre el torturador, pero cuando se cerraban todas las vías legales para obtener un justo castigo, una justa sanción por los excesos cometidos por un torturador, por un perpetrador de un daño
social. Me parece que es una referencia interesante para tener en cuenta y para ampliar el horizonte del debate. Ahora, en relación a la cita de Freud, a mí me gusta mucho esa respuesta de Freud porque es como que lo pinta muy claramente en la respuesta rápida que le da a Bierek, al periodista que le formula la pregunta. Y me parece que avanza una formulación que me parece que es muy rica para seguir dándole vuelta a estos temas. Él habla de que la tolerancia del mal no debe ser consentida. Es una linda formulación que tiene mucho valor en la clínica. Tiene mucho valor en la clínica y yo en el libro desarrollo una pequeña referencia clínica de Freud que la despliega en El hombre de las ratas. Se trata del hombre de las manos roñosas, no sé si ustedes lo recuerdan, es un paciente de mediana edad que lo consulta Freud por problemas de lo que Freud en ese momento ubica como síntomas neurasténicos, y en una segunda entrevista Freud le pregunta, bueno, ¿y cómo anda su vida sexual? Y el paciente le dice, no, con eso no hay ningún problema, todo bien, yo soy soltero pero me las arreglo, tengo muchas relaciones sociales y trato de acercarme a familias que tienen hijas quinceañeras, adolescentes, hago el papel del buen tío y cuando la relación está más o menos madura, suelo invitar a alguna de las chicas a un fin de semana, a una jornada en el lago o en la montaña. Y arreglo las cosas como para perder el último tren. Y ya hice una reserva en una posada y bueno, cuando llega la noche me acerco a la cama de la hija de la familia y la masturbo con mis dedos. Y bueno, Freud le dice, pero ¿no le parece que eso puede ser nocivo para estas chicas, adolescentes? Y el paciente le dice, no, en absoluto. Muchas de ellas lo han disfrutado, ahora están satisfactoriamente casadas, no hay ningún problema, doctor Freud. Y en el momento en el que el paciente se tiene que ir, le paga los honorarios y el paciente trabaja en la Casa de la Moneda austríaca en ese momento, o sea, el organismo oficial que emite los billetes. Y entonces le dice que él tiene una satisfacción especial en pagarle a Freud con billetes nuevitos porque no están contaminados, no están tocados por las manos roñosas que han tocado los billetes muy usados. Entonces Freud le dice, ¿y usted no tiene temor a con las manos roñosas con las que ha masturbado a estas chicas contaminar los billetes con los que me paga? Y ahí termina la entrevista y Freud dice que el paciente no volvió. Me parece interesante porque es una intervención, la intervención de Freud, que podría sonar moralista. A mí me parece que no es moralista porque recoge los mismos términos del discurso del analizante. Y daría la impresión de que Freud apostó con esa intervención a sacudir al paciente y a explorar si había o no condiciones para transformarlo de paciente en analizante. O sea, en alguien que pudiera preguntarse en relación a sus actitudes, a sus conductas, a su comportamiento. Y me parece que en esa intervención aparece un esfuerzo de Freud por desprenderse del lugar de la complicidad, de la tolerancia con el mal. Sin hacer una condena moral, hace una intervención, yo diría que es un acto analítico, en todos los términos, como lo conceptualiza Lacan, apostando a ver si puede producir una división subjetiva o no en el paciente. La respuesta del paciente de no volver, se ve que se enojó, que se embroncó,
Y es claro que muestra que no existían las condiciones para poder pasar de paciente a analizante e interrogarse sobre los alcances éticos de su conducta. Por eso me parece que es un testimonio rico en relación a estas temáticas, ubicar esta intervención curiosa, atípica de Freud, y ponerla en relación con la respuesta que le da Bierek. Ahí aparece un Freud que no quiere quedar pegado, que no quiere ser cómplice del mal, que traduce en acto su posición ética de no tolerar el mal. Muchas gracias. Fernanda, quer falar? Boa noite. Um prazer estar discutindo um tema tão instigante. E essa última colocação do Cabral tem muito a ver com o que eu gostaria de falar, né? Que tem a ver com a capacidade de reparação, né? Quando a gente fala sobre a necessidade do paciente poder sentir a raiva, né, diante de um fato concreto que ele viveu, né, eu acredito que mobiliza uma série de energias que podem ser favoráveis para o tratamento. Agora, por outro lado, ele terá que ter a consideração pelo objeto, né? Terá que ter a capacidade de reparação para que haja, de fato, a possibilidade de ele perdoar. Porque o perdão não implica só em perdoar o outro, é perdoar a si mesmo também diante da situação. Então, acho que quando a gente fala de perdão, a gente tem que falar de reparação, a capacidade de reparação, que acho que tem muito a ver com a postura ética do Freud, né? A preocupação pelo objeto em si e por si mesmo, né? Porque não pode ser só, se for só a vingança, é a preocupação só consigo mesmo. Se for só pela culpa, é a preocupação só com o objeto. Então, há de ter a possibilidade de ter a preocupação com ambos, né? É isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar também, né? Sí, sí, estaría de acuerdo. No te pude seguir en algunas cosas, pero la idea general me parece que la entendí y estaría de acuerdo con vos. Yo creo que esto que vos ubicás como consideración del objeto, que me parece que es una muy linda referencia, forma parte de aquello que el discurso de arrepentimiento por parte del perpetrador, por parte del victimario, debe de alguna manera incluir para que el discurso del arrepentimiento sea eficaz en su efecto sobre la víctima. Porque es claro que para que el discurso de arrepentimiento del victimario llegue a buen puerto, esto es, genere un efecto de transformación subjetiva en la víctima, requiere de una posición de enunciación que sea genuina. Así que en ese punto estoy plenamente de acuerdo con lo que traes, María Fernanda. Por ahí hay algún detalle que me perdí, pero en lo global estamos totalmente de acuerdo. Sí. Cecilia, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me quedé pensando en esto que traían desde un principio, en el espectro que va desde lo social a lo singular, como que la terceridad que puede regular el estatuto de crear las condiciones de la reparación, de lo que han sido víctimas sociedades, países o poblaciones, a lo que pasaríamos en lo singular, en el trabajo
psicoanalítico, donde vos trajiste hace un rato, por eso quise intervenir, la palabra resentimiento, como ese lugar de detención en los análisis, en donde la venganza, digamos, el punto en donde el sujeto podría desarrollar la venganza o procurar la búsqueda del arrepentimiento del perpetrador, y eso no se consigue, ese congelamiento, como vos decías, no es lo mismo en lo singular que en lo social, porque en lo social hay instituciones que regulan esto, que podrían ser eficaces, pero cómo se trabaja ese lugar de detención que produce el resentimiento en la clínica, donde el paciente queda coagulado, congelado, ¿no? Y me parecía interesante pensarlo en esto, ¿no? Porque se me hacía más difícil pensarlo en lo singular que en lo social, para que la tarea del analista no sea ni correctiva ni moral, sino cómo se podía trabajar desde un análisis, ese punto de resentimiento. Me acordaba de Canciper, ¿no? Cuando hablaba tantas veces del tema ¿no? ¿Cómo lo pensabas, Alberto? Sí, sí. Te agradezco mucho la pregunta. Cecilia hace referencia a los trabajos de Luis Canciper, un psicoanalista lamentablemente fallecido de APA, y que desarrolló mucho la noción de resentimiento. Es claro que es un desafío clínico cuando un analizante aparece muy enquistado, muy fijado a una posición de resentimiento. Una primera observación. Yo esto lo discutí bastante con Luis, al que apreciaba mucho, no éramos amigos, pero teníamos un muy buen trato, y compartimos algunos paneles en un congreso argentino, también en un congreso de FEPAL, discutiendo estos temas. Yo prefiero, me parece que la noción de Lacan de frustración, la posición subjetiva de frustración que elabora Lacan en todas sus complejidades, me parece que a mí, al menos, me brinda un soporte teórico y clínico más fecundo para trabajar este tipo de posicionamientos subjetivos que Luis Canciper ubicaba como resentimiento. Pero nos podemos entender, entiendo perfectamente lo que Luis planteaba como resentimiento, ¿sí? Y me parece que ahí efectivamente hay un dilema para el analista en términos de resguardarse de ocupar un lugar correctivo, como decía Cecilia. Y me parece que en última instancia lo que autoriza éticamente al analista para, sin ser correctivo, sin ser normatizante, intentar sacudir esas cristalizaciones identitarias, lo que lo autoriza éticamente es poder registrar, poder escuchar ecos de deseo insatisfecho en el discurso del analizante. Ahí donde la posición de identificación al lugar de la víctima, al lugar del resentimiento, como cualquier lugar identificatorio, no da una respuesta plena a la problemática del deseo, porque sabemos que la identificación es una solución neurótica a la problemática del deseo, pero que deja siempre resquicios de insatisfacción. En ese sentido, y aproximándonos a esta situación clínica en su complejidad desde esta perspectiva, y podemos pensar que el desafío que plantean estas posiciones tiene mucho que ver con el desafío que plantea la apuesta en un análisis a avanzar en procesos de desidentificación que generan malestar en el sujeto, con un reparo particular en este tipo de situaciones, y que es que en algunos contextos la identificación al lugar de la víctima ocupa un lugar de núcleo identitario potente para algunos sujetos, sobre todo cuando han sido objeto de daños sociales, vamos a decirlo así,
el ejemplo prototípico en Argentina, se me ocurre que en Brasil ha de haber habido también, los hay, seguro, y me parece que Paulo avanzaba en esta dirección cuando hablaba de la problemática de la población negra y de otras minorías. En Argentina se da en relación a los familiares de detenidos desaparecidos, a los familiares de desaparecidos. Hay una agrupación que se llama Hijos en Argentina, que nuclea a hijos de personas desaparecidas durante el proceso de la dictadura militar. En algunos de esos casos, la condición de hijo de un desaparecido es un núcleo identitario muy fuerte para estos sujetos. Ellos son eso. Y en ese punto, la tarea de nosotros como analistas requiere del ejercicio de un atributo que Lacan enfatizaba mucho. Él hablaba del tacto del analista. Y me parece que es una linda resonancia. Lacan lo utiliza convocando todas las elaboraciones de Kant en relación al tacto y a la ética, pero me parece que podemos coloquialmente entender a qué apuntaba cuando hablaba del tacto como una virtud del analista. Y acá el tacto tiene que ver con poder manejarse. En Argentina decimos, no sé si en Brasil se dice, no como un elefante en un bazar. Un elefante en un bazar hace estropicios y destroza todo. El tacto del analista es lo que lo preserva de no funcionar como un analista, como un elefante en un bazar. Y en ese punto, sopesando, en el caso por caso, hasta qué punto esos núcleos identificatorios son el único resguardo de una estructura subjetiva precaria. Porque hay casos que son así. Y en ese caso, al analista le cabe respetar lo que es una identificación que salvaguarda al sujeto del riesgo de un derrumbe. Cuando eso no es así, y cuando, insisto, el analista puede escuchar en el discurso desanalizante ecos, manifestaciones de deseo insatisfecho, se abre la posibilidad de apostar a intervenciones que permitan un proceso de desidentificación. Estoy tratando de, muy sintéticamente, responder algunas puntas en relación a la pregunta sustanciosa de Cecilia. Gracias. Tem mais alguém que queira falar? Tem um comentário aqui de Adriana Pontelli. Adriana, gostaria de falar ou quer que eu leia? No, simplemente el comentario que me quedaba con esta cuestión de si perdonar o no perdonar y que a lo mejor estas dos cuestiones son puestas en valor, ¿no? Perdonar como algo bueno, moral, etcétera, o no perdonar. Y pensaba, bueno, ¿no? A partir de esto que dijiste, Alberto, varias veces de tomar la decisión, ¿no? Y pensaba que quizás el trabajo en análisis, la posibilidad de que el analizante pueda tomar una decisión respecto a un hecho o a lo que le ha pasado, sea de perdonar o inclusive de no perdonar. Quizás esa toma de decisión lo saque del lugar de la víctima, de pasivizada por el hecho, y sale del lugar de la víctima para poderse posicionar como sujeto, ¿no? Que va a perdonar o que no va a perdonar. Eso era simplemente el comentario. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, Adriana, y enfatizaría esto que también transmitís, lo traté de, pero bueno, está muy abreviado el texto, así que viene bien poder reforzarlo. Hay una pregnancia fuerte en nuestra cultura y tiene que ver con el peso que en nuestra cultura siguen teniendo las doctrinas religiosas, sobre todo de las grandes religiones monoteístas, que
apuntan a ubicar el perdón como una virtud moral. Esto es lo que traía este filósofo estadounidense, que lo dice con mucha claridad. Y que me parece que es también la posición de Kristeva y de algunos analistas que se enrolan en esta posición, que inclusive llegan a ubicar el perdón como una meta del análisis, como que la cura analítica debería abrevar, debería desembocar en un perdón del analizante para con las figuras significativas de su vida. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva, me parece que es claro que la decisión de no perdonar en muchos casos puede tener el mismo espesor ético que la decisión de perdonar, porque supone, en términos de lo que yo comentaba hace un rato en ese testimonio de Freud, es expresión, en algunos casos, de la voluntad del sujeto de no tolerar el mal. Y no tolerar el mal no es solamente el mal en sus expresiones políticas. Puede ser no tolerar el mal en un padre abusador, en un hermano abusador, en un esposo violento. Bueno, el abanico, el espectro es muy grande, todos lo sabemos, pero por eso lo destacaba esta expresión de Freud en el curso del reportaje a Vierek, porque pone muy en términos coloquiales, muy al estilo de Freud, lo que podemos pensar que era para él el espesor ético involucrado en no perdonar, en algunos casos. Implica resguardar al sujeto de una complicidad con el mal, en cualquiera de sus expresiones. Muito obrigada. Gracias. Infelizmente, nós estamos chegando no nosso tempo. Eu quero agradecer, muito obrigada, doutor Cabral, um prazer a discussão. Acho que poderíamos discutir muito mais. E deixar a Gleda agora para fechar, para encerrar. Gleda, por favor. Bom, é só realmente eu fiquei impressionada com a complexidade do tema, Alberto, e eu adorei o trabalho que você apresentou, e eu espero que realmente sirva de incentivo para o nosso grupo de pesquisa para seguir adiante, que isso possa trazer novos encontros entre nós para discutir todos esses temas. Agradeço a presença de todos, quero falar de alguns colegas que eu já conheço, a Ana Lia, a Cecília, a Adriana, que bom que vocês estão aqui conosco também. Venham sempre à nossa sociedade agora com essa possibilidade do trabalho online, né? A gente mais facilmente visita outras sociedades. Obrigada aos colegas da SPMS, às outras pessoas de outras instituições ou colegas da área psi que estão aqui presentes. E que estejam sempre atentos às nossas atividades, porque a gente sempre está promovendo atividades, trazendo outras pessoas de outras sociedades, discutindo temas interessantes. E muito obrigada a todos. Boa noite y un buen resto de semana. Bueno, muchas gracias por la atención, por las preguntas y por el intercambio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias.